aquí está. Artículo de estudio de mayo del 23. No sé cuándo se estudiará esto, pero yo calculo que para julio o agosto. O sea, vamos más rápido que el carro de Jehová. Hemos adelantado al carro de Jehová por aquí. Hemos hecho un intermitente. Carro de Jehová, adiós. Y ya vamos, porque me imagino que se estudiará para el verano. A ver. Artículo de estudio número 22. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 24 al 30 de julio. Siga andando por el camino de la santidad. Vamos allá. Texto temático. Habrá una senda allí. Sí, un camino llamado Camino de la Santidad. Isaías 35:8. Canción 31. Camina siempre con Jehová. Vamos a ver cuál es la canción 31. Yo quiero escucharla. Quiero escucharla. Ni idea. Seguimos. Avance. Jehová llamó camino de la santidad al camino simbólico que salía de Babilonia e iba a Israel. ¿Ha preparado Jehová también un camino para sus siervos de tiempos modernos? Sí. Sí. Lo sabía. Desde 1919, millones han salido de Babilonia la Grande y han comenzado a andar por el camino de la santidad. Todos debemos mantenernos en él hasta llegar al destino final. Hola, Matías. Párrafos 1 y 2 Bueno, y a todos los que pregunta: llegáis, claro. ¿qué decisión importante tuvieron que tomar los judíos que vivían en Babilonia? Ya era oficial. Los judíos que habían estado cautivos durante unos 70 años en Babilonia podían salir y volver a su tierra, Israel. Esdras 1, 2-4 dice: Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden. Que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. Solo Jehová podía lograr algo así. ¿Por qué? Porque los babilonios no solían liberar a sus cautivos. Pero Babilonia fue derrotada, y el nuevo gobierno anunció que los judíos podían dejar el país. Así que todos los judíos, en especial los cabezas de familia, tenían que tomar una decisión: salir de Babilonia o quedarse allí. Pero para algunos, esta decisión quizás no fue fácil. Veamos por qué. Algunos eran muy mayores para hacer ese viaje tan largo y difícil, y como la mayoría de los judíos había nacido en Babilonia, ese era el único hogar que conocían. Para ellos, Israel solo era la tierra de sus antepasados. Por otro lado, parece ser que algunos judíos se habían hecho ricos en Babilonia. Por eso puede que no les fuera fácil dejar sus cómodas casas o sus negocios y establecerse en una tierra desconocida. Párrafo 3 pregunta: ¿qué bendición les esperaba a los judíos que volvieran a Israel? Le pasaba un poco a esta gente que se había hecho rica, le pasaba un poco como al cuerpo gobernante. Una vez que ya ha sido cuerpo gobernante, ahora cualquiera le dice que se vaya a predicar. O sea, ahora cualquiera le dice, oye, ponte a predicar, vete de misionero a Perú, ¿vale? Te vas a ir a una zona aislada donde no hay agua corriente, donde no hay, por supuesto, internet, donde te puede picar un bicho y te va a decir el cuerpo gobernante, ve tú, que yo ya iré. Ve acercándote tú, que ya iré yo. Eso es lo que te va a decir el cuerpo gobernante. Pues lo mismo que los ricos estos. Como tampoco había altar ni sacerdocio organizado,
los israelitas no podían ofrecer los sacrificios que establecía la ley de Moisés. Te queda bien, ¿no? Guay. Además, quienes respetaban a Jehová y sus normas eran tan solo un puñado en comparación con todos los que adoraban dioses falsos. Por eso los miles de judíos que temían a Dios ansiaban volver a su tierra y restaurar la adoración pura. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué les prometió Jehová a los judíos? El viaje de Babilonia a Israel duraría unos 4 meses y no sería nada fácil. Pero Jehová prometió que se encargaría de que el camino quedara libre de obstáculos. Hola, los que llegáis. Isaías escribió: despejen el camino de Jehová. Hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. Se tiene que allanar el terreno accidentado y convertir en llanura el terreno irregular. Isaías 40, 3 y 4. ¿Se lo imagina? Para los judíos sería mucho más fácil ir por un camino recto y por un terreno llano que tener que subir y bajar montañas y valles. Como le pasa absolutamente a todo el mundo. Es mejor ir por un terreno llanico que por cuestas, evidentemente. También sería más rápido y agradable. Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo se llamaba el camino simbólico entre Babilonia e Israel? Muchos caminos tienen nombre, otros solo un número. ¿Y el camino simbólico del que habló Isaías? Pues también tiene nombre. La Biblia dice: habrá una senda allí, sí, un camino llamado camino de la santidad. El impuro no viajará por ella. Isaías 35:8. ¿Qué significaban estas palabras para los israelitas? ¿Y para nosotros? No podrían ir las mujeres con la regla, claro, porque son impuras. El camino de la santidad en el pasado y en el presente. Párrafo 6. Pregunta: ¿por qué se dijo que este camino era santo? El camino de la santidad. ¿Verdad que es un nombre bonito para un camino? Pues hombre, a mí me parecería más bonito camino vacaciones o camino me he encontrado un billete de 50 euros. A mí me parecería más bonito. Yo por ese camino no iría. ¿Por qué se dijo que este camino era santo? Porque en Israel no se permitiría que hubiera nadie impuro, es decir, ningún judío que se empeñara en llevar una vida inmoral, practicar idolatría o cometer otros pecados graves. Los judíos que volvieran tendrían que llegar a ser un pueblo santo para su Dios. ¿Significaba eso que los que salieran de Babilonia estaban haciendo todo bien? No, tendrían que hacer cambios para agradar a Jehová. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué cambios tenían que hacer algunos judíos? Dé un ejemplo. Como se mencionó antes, la mayoría de los judíos habían nacido en Babilonia y al parecer muchos se habían dejado influir por la manera de pensar y los valores morales de los babilonios. Décadas después de que el primer grupo de judíos volviera a Israel, Esdras se enteró de que algunos de ellos se habían casado con mujeres de otras naciones. Tiempo después, el gobernador Nehemías se sorprendió muchísimo al ver que los hijos de esos judíos no sabían hablar hebreo. ¿Cómo aprenderían a amar y adorar a Jehová si ni siquiera entendían el idioma principal en el que estaba escrita la palabra de Dios? Así que esos judíos tenían que hacer grandes cambios, pero les sería mucho más fácil hacerlos al vivir en Israel, donde se estaba restaurando poco a poco la adoración pura. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad? Puede que algunos piensen: eso que les pasó a los judíos es muy interesante, pero ¿tiene Bueno, alguna relación con nosotros? hombre, muy interesante tampoco. O sea, además, el propio tono de voz del lector dice, esto es muy interesante. En plan de,
Vale, esto no le importa absolutamente a nadie. Vamos a volver a escucharlo. A ver si puedo. Poco a poco la adoración pura. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad? Esto, aparte, cuando veamos el tono de voz de esta gente maravillosa, a ver qué tiene que ver con nosotros, a ver de qué manera te dan la vuelta y te tergiversan para que tú te sientas hoy como parte de una profecía que se supone que ya se cumplió y que se tiene que cumplir otra vez por lo que sea, no lo sé. A ver, dice, esto es muy interesante. Puede que algunos piensen, eso que les pasó a los judíos es muy interesante, pero ¿tiene alguna relación con nosotros hoy en día? Claro que sí. Hola, Nebur. Nosotros también estamos, en cierto sentido, andando por el camino de la santidad. Vale. Nosotros, ¿cómo somos nosotros igual? Porque nosotros, en cierto sentido, también estamos andando por la senda de la santidad. Eso es como... ¿Cómo nos beneficia que los judíos hayan salido bien de allí? Con regar tu potus. ¿Vale? Ejemplo absurdo, ¿no? Quiero decir, pues te lo voy a hilar. Lo mismo que los judíos se fueron allí y volvieron muy felices y comiendo perdices, nosotros en cierta manera estamos dándole a comer a las perdices espirituales con nuestro potus y tenemos que regar nuestro potus para que las perdices críen. O sea, es algo entrevesado. Ahora te va a dar una explicación que solo ellos van a entender. Es algo que yo creo que se lo cuenta a un niño en plan anécdota, cuento, y el niño te va a decir... un niño no muy... A partir de 9 años ya no se lo cuento porque ya no se lo cree. Pero los testigos de Jehová, sin embargo, sí se lo creen, tío. Este camino nos permite ahora adorar a Jehová en el paraíso espiritual. Además, en el futuro nos... Este camino nos permite adorar a Jehová en el paraíso espiritual, que se supone que es este. El paraíso espiritual es este. Un paraíso espiritual que se celebra en las reuniones, por ejemplo. Pues yo creía que en el paraíso no iba a haber muerte. Y desgraciadamente en Alemania pasó lo que pasó. Si se te cuela, o sea, se te puede colar cualquiera en cualquier momento. Yo me colé en la asamblea. Y es lo que le dije a las niñas. Le digo, menos más que no tenía una bomba. Digo, porque entonces allí es que me llevo a la gente que me diera la gana. De verdad. O sea, el paraíso espiritual... ¿De qué estamos hablando? Te envié la foto con la playera. A ver. Hostia, mira, con la playera y con la taza. Mira. Pues si te está bien, ¿eh? Mira. ¿Esa que es la oficina o qué? ¿O es tu santo hogar? Me gusta, Irving. Gracias. Te hemos visto muy apañado. Gracias por... me hace ilusión, la verdad. Bueno, gracias. Muy contento, muy contento. Enseña la foto de Irving, ahí está. Pues eso. Paraíso espiritual que se cumple ahora. Paraíso espiritual donde no para de haber familias descontentas, donde el que es homosexual se tiene que callar y quedarse reprimido y ser feliz en su represión. Esa es la oficina, ¿no? Pues bien bonita, bien bonita. O sea que no sé de qué paraíso espiritual me habla realmente. Permitirá disfrutar de las bendiciones del reino. Por eso, tanto los ungidos como las otras ovejas debemos permanecer en él. Desde 1919, millones de hombres, mujeres y niños han salido de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la... Desde 1919. Vamos a ver por qué. O sea, ¿por qué llegamos a esa fecha donde viene en la Biblia algo que se pueda parecer o que sea razonablemente comprensible? De decir, hostia, pues hemos llegado a 1919 de una manera lógica. Religión falsa, y han empezado a andar por este camino simbólico. Seguramente usted sea uno de ellos. Sí, así es. Aunque este camino se abrió hace unos 100 años, se comenzó a preparar cientos de años antes. Más de La 100 nota años. a pie de página Más de 100 años, no unos 100 años. dice: Vea las profecías de Isaías, Una luz para toda la humanidad, volumen 2, página 56, párrafo 19. Hola, Evelyn, Fin ¿cómo de la estás? nota.
La imagen de la portada muestra que a partir de 1919, millones de hombres, mujeres y niños han abandonado Babilonia Pero la a partir de 1919, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Grande y han empezado a andar por el camino de la Porque fue el año donde Jesús los revisó. En 1919 estaban predicando cosas que no eran, ¿eh? Que no eran verdad, que ahora son consideradas apóstatas. ¿Cómo puede Jesús dar el visto bueno a una organización que estaba teniendo doctrina falsa? ¿Cómo puede ser que Jesús dijera, hostia, celebráis la Navidad, aquí esos testigos están fumando, estáis usando la cruz, perfecto, soy la organización verdadera. Voy para arriba otra vez. Porque fue Jesús bajó y luego volvió a subir, claro. Quiero que me lo explique. Que antes tampoco se podían hacer transfusiones de órganos, ahora sí. Que lo de la sangre que ha ido cambiando. En fin, viejas y nuevas luces. Jesús en ese momento estaba como deslumbrado. Como un conejillo que le echas tú las largas y se queda así. El conejo. Ay, en fin. santidad. Se prepara el camino. Vamos a ver. Párrafo 9. Pregunta. Según Isaías 57:14, ¿cómo se preparó el camino de la santidad? En el caso de los judíos que regresaron de Babilonia, Jehová se aseguró de que desaparecieran los obstáculos del camino. Entonces lo de Isaías 50. lo típico del tipo y el antitipo es famosísimo de la profecía que se cumplió antes se va a cumplir en nuestros días también porque patata. O sea, es lo que he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces se tiene que cumplir una profecía para que diga, venga, va, esta profecía ya está bien cumplida, ya no se debe de cumplir más? ¿Cuántas veces? ¿2? ¿Por qué 2? Hay profecías que incluso se cumplen, se tienen que cumplir 3 veces. Una de Isaías que es la de los animales. O sea, se cumple 3 veces con los animales reales, con las personas que son como animales y lo que pasó en la antigüedad. Pero ¿quién decide cuántas veces? O sea, es algo verdaderamente cochambroso. 57:14 dice: Se dirá, construyan un camino, preparen el camino, quiten del camino de mi pueblo todos los obstáculos. ¿Hizo lo mismo en el camino de la santidad de tiempos modernos? Sí. Cientos de años antes de 1919, Jehová empezó a utilizar a hombres devotos para despejar el camino. Si se refiere a los presidentes de la Huachi que había antes, hombres que hoy estarían expulsados. Hoy estarían expulsados por sus pecados que todos conocemos. Hoy creo que hasta Nor estaría expulsado por alguna razón que se hiciera en ese momento. O sea, y Jehová se valió de esos hombres, se supone, yo me tengo que creer. Es como si me dices, pues es que Dios se valió de Jack el Destripador para allanar el camino. Un poco cogidito con pinzas, ¿eh? Hola, Dragos. Por decirlo así, ellos hicieron obras o trabajos espirituales en el camino para que más tarde personas de buen corazón pudieran salir de Babilonia la Grande y entrar en el paraíso espiritual, donde la adoración pura se había restaurado. Veamos La restauró Russell, del cual reniegan de la tumba. Claro. Algunos de los trabajos que se hicieron para preparar el camino. A ver. Párrafos 10 y 11. Pregunta. ¿Qué se logró con la impresión y la traducción de la Biblia? Impresión. Hasta mediados del siglo XV, la Biblia se copiaba a mano. Este trabajo llevaba mucho tiempo. Ah, vale, que es que no se refería a los presidentes de la Watchtower, se refería a la gente, o sea, al mundo de Satanás, que mundanos habían inventado la imprenta, que mundanos habían hecho que la Biblia llegara a más personas, que conocieran su mensaje gracias a la Iglesia Católica. ¿Se refiere a eso o qué? O sea, Dios utilizó a gente de Babilonia la Grande para luchar contra Babilonia la Grande. Joder, con Dios. Es verdad que los caminos del Señor son inescrutables. Por eso había pocas copias de la Biblia y eran muy caras. Pero cuando se inventó la imprenta de tipos móviles, la Biblia se pudo producir y distribuir más fácilmente. Sí, Gutenberg era testigo, efectivamente.
Traducción. Y también es que Por siglos la Biblia estuvo disponible. Es tan absurdo como pensar que el que inventó el teléfono era testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová usan el teléfono hoy día para predicar. O sea, así de absurdo es. Mucha gente piensa que, bueno, Jehová, pues, al que inventó los carritos portátiles y estanterías portátiles como carritos, pues lo bendijo para nuestra obra de predicación. Entonces, Dios utilizó también a los egipcios cuando inventaron el papiro, porque de ahí nació el actual papel para predicar con la atalaya. Entonces, Dios usó a los egipcios. O sea, ese absurdo razonamiento es el que tiene... No, es que la impresión... Jehová utilizó las imprentas para dar a conocer su mensaje para que muchos años después los testigos de Jehová se liberaran. Y no olvidemos de los hermanos que crearon Internet. No hay que olvidarlo. No hay que olvidar. En ese día se juntaron 3 hermanos. Uno de ellos actualmente es apóstata. 2 de ellos sé que inventaron Internet para nuestra actual página web, y uno de ellos, el apóstata, fue el que inventó la pornografía en Internet. Entonces hay que mirar Internet con recelo, pero sabiendo que los hermanos que inventaron Internet, al igual que los hermanos que inventaron la corbata para predicar, Dios usó al estilista que inventó la corbata para, en fin, cosas de Dios. Eso es así. Principalmente en latín, un idioma que solo entendían las personas que habían estudiado más. Pero gracias a los avances en la impresión, hombres que temían a Dios se esforzaron por traducir la Biblia a los idiomas que hablaba la gente común. De esta manera, los que leían la palabra de Dios podían comparar lo que escuchaban en las iglesias con lo que la Biblia enseña. Párrafos 12 y 13. Dé un ejemplo que muestre cómo se pusieron al descubierto. Por supuesto, el hermano que inventó la cartera de cuero para meter la Biblia, el hombre que inventó los micrófonos para... me acuerdo, hermano Fono se llamaba, inventó los micrófonos para luego ponerlos en la plataforma. El que inventó también los altavoces para poner el cántico, para que todos cantemos. El hermano Fono, tío, qué grande. Se nos fue un ungido actual, ungido. No olvidemos, por supuesto, al hermano que inventó la suela de los zapatos que aguantan el calor de las cuestas para predicar. Ese hermano fue la repanocha, ¿no? La verdad es que ese día estuvo muy inspirado. Unas ideas religiosas falsas en el siglo XIX. Ayudas para estudiar la Biblia. Hubo personas que estudiaron con cuidado la Biblia y aprendieron mucho al leerla. No se quedaban para ellos lo que aprendían, y eso enfureció a muchos ministros religiosos. Por ejemplo, en el siglo XIX, varios hombres de buen corazón empezaron a publicar tratados y folletos que ponían al descubierto las ideas falsas que enseñaban las iglesias. Adicto player Laura también estremea cara de perro Scooby-Doo papá, el que inventó las cajitas de donación cara con monóculo. Efectivamente, y el hombre que inventó el whisky también, según Tarro, un hombre que fue muy bendecido por Jehová para que el hermano Morris, pues hasta el final de su época gobernanta, gozara, ¿no? Según dicen los propios testigos, no se podría considerar persecución que alguien, o sea, esto que hicieron ellos, sacar tratados y revistas en contra de enseñanzas de una iglesia. Eso no es persecución, es denunciar una mentira. ¿Qué pasa? Que ahora yo me pongo mi camiseta o pongo un cartel con una noticia real y comprobable, donde la víctima de su viva voz te dice lo que ha pasado y demás, y eso sí es persecución. Si tú haces lo mismo que ellos hicieron con la Iglesia Católica, pero contra ellos, eso sí es persecución. Si ellos lo hacen contra otra iglesia, es denunciar sus falsas mentiras. Pero si lo hace contra mí, madre mía, Satanás, cómo nos persigue, impresionante, cómo nos persigue, estamos sumamente perseguidos. ¿Hasta cuándo? Allá por 1835,
un hombre que temía a Dios y que se llamaba Henry Grew, publicó un folleto sobre lo que pasa cuando uno muere. A diferencia de lo que enseñaban la mayoría de las iglesias, él explicó con la Biblia que la inmortalidad es un regalo de Dios El que inventó las puertas y los timbres, por supuesto. El hermano Ding Dong se llamaba. Bueno, impresionante. y que no nacemos con ella. En 1837, un ministro religioso llamado George Storrs se encontró el folleto mientras iba viajando en tren. Cuando lo leyó, se dio cuenta de que había aprendido una verdad muy importante, así que decidió compartirla con otros. En 1842, pronunció unas Javi-Sarabia pintate una araña. Ya van dos. ¿Dónde están los querubines? Que nos bendigan con cofres celestiales, manos en oración. Ya van dos arañas, una en cada lado, una encima de la otra pareándose. No sé cómo me la voy a dibujar. El caso es que hoy no está Laura y me la voy a tener que dibujar con mis propias manos. O sea, algo... Poco se habla del que inventó las pajaritas también. Martín Lutero era ungido, por supuesto que sí. No tengáis ningún tipo de duda, malditos apóstatas. Que os conozco, con vuestras dudas apóstatas. Bueno, Javi, ya son dos arañas, la que me ha dicho Pristi y tú. Gracias. serie de discursos con el intrigante título ¿Son inmortales los inicuos? Sí. Lo que escribió George Storrs influyó mucho en un joven llamado Charles Taze Russell. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus compañeros el trabajo que habían hecho otros? Lisem quiere que cambies tu acento durante 30 segundos. Por supuesto que sí. Voy a hacer un acento inglés. Voy a parecer Michael Robinson haciendo... voy a comentar al párrafo 14 con el acento de Michael Robinson, que nunca aprendió a hablar bien español a pesar de que se tiró en España 14.000 años. ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus compañeros el trabajo que habían hecho otros en este camino espiritual? Para ese entonces ya había disponibles diccionarios, concordancias bíblicas y diferentes traducciones de la Biblia. Así que ellos podían consultar todas estas obras cuando estudiaban. También se beneficiaron de la investigación que habían hecho Henry Grew, George Storrs y otros. Por su parte, Russell y sus compañeros hicieron una gran labor en el camino de la santidad, pues publicaron muchos libros y tratados sobre temas bíblicos. O sea, que por ejemplo... Uy, me he equivocado. Me he equivocado de botón. Bueno, espérate. Perdón, me he equivocado de botón. Voy a darle a esto un poquito de... Parezco la señora Doubtfire. Querida, ¿habéis visto la señora Doubtfire? A mí es una película que me encanta. Me encanta. A ver, voy a cerrar todas las ventanas que he abierto sin querer. Hermanos, bueno, yo creo que han pasado ya 30 segundos suficientes. O sea... A ver, ¿dónde coño estamos aquí? Russell, o sea, no estaba inspirado por Dios, sino que Dios usó a unos hombres que habían hecho una previa investigación y habían llegado a conclusión ellos mismos de una serie de doctrinas, se nutrieron de eso Russell y sus amigos. Es una serie nueva de Netflix. Russell y sus amigos. Va de un zorro que vendía trigo milagroso. Y entonces pues Dios hizo que Russell se encontrara esos folletos o tratados y gracias a eso el pastor Russell encontró la verdad que lleva vida eterna. Entiendo. Las imágenes para los párrafos 10 a 14 muestran que para entender la Biblia, el hermano Russell y sus compañeros usaron ayudas que otros habían publicado antes. Ayudas que hoy día tú no podrías usar. Porque lo que está haciendo aquí el hermano Russell, que aquí están alabando de una manera brutal, están diciendo que el hermano Russell llegó a la conclusión verdadera por hacer esas indagaciones en distintas fuentes. Si tú haces eso, estás expulsado. Tú no te puedes reunir y entender la Biblia a tu manera, buscando obras de consulta externas a la organización y llegar a una conclusión distinta a la que el cuerpo gobernante tiene. Si no, estás expulsado. ¿Vale? O sea,
Entre otras cosas, Russell estaría expulsado por esto. Esto, un testigo de Jehová no lo podía hacer. Juntarse y coger una obra de traducción bíblica católica, otra del Corán, una traducción de no sé cuánto. No lo puedes hacer. Está penado con expulsión. ¿Por qué Emma habla como Luis Miguel? ¿Cómo estás? Lo de la araña va después cuando terminemos de este estudio porque tenemos todavía bastante comida espiritual. Y hablando de comida, tengo hambre, pero me estoy reservando para vosotros. Russell, el primer ungido plagiador. Resumiendo, no puedes pensar por ti mismo. Sí, básicamente lo que les pasa a las sectas. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí pues parece que es que el hermano Russell hizo muy bien, y es verdad, o sea, él llegó a la conclusión, se supone, o según la historia que nos están contando, por él mismo tras investigar. Y Dios estaba en esta reunión de hombres barbudos, que podrían ser los padres de Estados Unidos de América, precisamente, ¿no? Y según la atalaya, Russell hizo muy requete bien, pero no lo hagas tú, obviamente. El comentario dice: en los siglos previos a 1919, hombres devotos ayudaron a despejar el camino para que las personas pudieran salir de Babilonia la Grande. Idea. Párrafo 15 pregunta: ¿qué cosas importantes pasaron en 1919? En 1919, Babilonia... Bueno, antes de ver este párrafo tan interesante que seguro que nos encanta, Edwin hace una buena pregunta. Entonces, ¿cómo hacen para sacar sus nuevas luces? Pues deberían de no tener nuevas luces. Realmente, ¿qué dice la Biblia? Esto y esto. Punto, no cambia. ¿Qué pasa? Que ellos se atreven a decir acontecimientos, o se atrevían antes más que ahora ya incluso no se atreven tanto, acontecimientos que luego no se cumplen. Entonces, las nuevas luces, como la generación traslapada, como lo de Gog de Magog, como, en fin, con todas estas, pues son cosas que dicen, vale, esto lo dijimos que esto era esto y no ha pasado. ¿Y ahora qué? La luz se hace más clara, pues ahora esto no significa esto, sino lo otro. Y ya está. Y lo que hace para sacar sus nuevas luces es que el paso del tiempo los deja por mentirosos y necesitan esas nuevas luces para seguir teniendo algo de crédito. Pero en principio la Biblia es siempre la misma. Ellos están hartos de decirlo. Y dicen en su discurso, y me parece muy bien que lo digan, porque así debería ser. Si hay una enseñanza que nosotros hagamos que está en contra de la Biblia, cambiamos nuestra enseñanza, no cambiamos la Biblia. Eso sobre el papel, vale, pero es que si cambiáis la Biblia. Resulta que es que encima también no solo cambiáis vuestro discurso, sino que también cambiáis la Biblia para adecuarla a los nuevos tiempos. Entonces, lo cambiáis todo, cabrones. Eso está muy bien decir que no lo cambiamos nada y que si estamos equivocados nosotros, equivocados somos nosotros, no la Biblia. Pero en la práctica, evidentemente, es bastante diferente. Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, dejó de controlar al pueblo de Dios. Ese año... Lemma no estafa. Así es, no estafa. David, que te sea leve el curro. A ver, porque la gente salió en 1919 de algún sitio, ¿eh? Apareció en escena el esclavo fiel y prudente, justo a tiempo para que las personas... Pero no había esclavo fiel y prudente siempre, no había esclavo fiel y prudente durante el primer siglo. Si el esclavo fiel y prudente siempre ha existido, ¿no? Como que apareció en 1919. Además, en 1919 no había cuerpo gobernante. De hecho, el entendimiento que se tenía del cuerpo gobernante fue variando, porque al principio decían que eran unos, luego que era el presidente, luego que eran otros, luego que un conjunto, que si todo lo ungido, luego que si no, que si unos poquitos. Entonces, ¿cómo que apareció el cuerpo gobernante? Vamos a ver, quedaros con una versión del cuento. Y a partir de ahí contad siempre la misma, porque es que no han parado de variar entendimiento del cuerpo gobernante, que en ese momento no existía, además. Personas de buen corazón pudieran empezar a andar por el camino de la santidad. Gracias al trabajo que otros habían hecho para preparar el camino, quienes comenzaron a viajar por él pudieron aprender más sobre Jehová y sus propósitos. También pudieron hacer los cambios necesarios para agradar a Dios. Claro, él no esperaba que hicieran todos los cambios a la vez. Vamos a ver este cuadrito.
purificando a su pueblo a lo largo de los años. ¿Nos imaginamos lo felices que estaremos cuando llegue el día en el que podamos agradar a Dios en todo? Impresionantemente felices. La siguiente es información suplementaria. Jehová purifica a su pueblo poco a poco. 1927 a 1928. Recordad que todo esto pasó después del 19. O sea, en el 19 Jesús le dio la autorización, el beneplácito, el check, le dio el ok al cuerpo gobernante de ese momento, que no sé quién era, ni él tampoco, y dijo, vosotros sois los míos, sois la organización verdadera. Pero estaban practicando todo esto. O sea, ¿por qué? Entonces le dio el ok. Algo así. Pero bueno, vamos a ver todas las luces que se han ido apagando y encendiendo, ¿vale? Vamos a ver. Se entiende que la Navidad es una celebración pagana. 1928 a 1936. Poco a poco se deja... 8 años para dejar la cruz, ¿eh? O sea, si tú entiendes, si tú recibes una nueva luz y un entendimiento bíblico de Dios que dice, no, oye, que mi hijo no murió en una cruz, que murió en un poste. Pues en ese momento dices, chicos, hemos entendido que no murió en una cruz, hemos entendido que se murió en un palo y lo vamos a cambiar. Tío, 8 años. 8 años para cambiar las cruces. No sé, sí que lo entendisteis poquito a poquito, ¿eh? Sí fue poco a poco. Deja de usar la cruz. 1931. Adoptamos el nombre Testigos de Jehová. Antes se llamaban Estudiantes de la Biblia, grupo que todavía existe. Dice, si lo ves desde la perspectiva actual, es alejarse cada vez más del cristianismo. Sí, total, claro. Hola, Janet, y a la gente que llegáis. Grupo que todavía existe. Lo que pasa es que a partir de esta fecha, pues... adoptaron caminos diferentes. Pero no es lo mismo Testigo de Jehová que Estudiante de la Biblia. 1938. Se deja de elegir a los ancianos por votación. Pues eso me parecía bien. Elegir a los ancianos por votación. Que sea anciano el que la congregación quiera. Porque ahora nombran anciano. Ahora es bajo oración, por recomendación del circuito. Que ya es tú. Que el circuito lo ve una vez cada 6 meses y decide, según los números que tú le enseñas y sus estadísticas, sus estadísticas, pues quién puede ser anciano y quién no. Pues me parece que una congregación, al igual que, por ejemplo, si a mí me va a gobernar un alcalde en un pueblo de 100 habitantes, pues nombramos alcalde al que mejor creemos que está, ¿no? Entonces, si un anciano en una congregación de 50, 70, 80, 100 publicadores, pues evidentemente no voy a elegir a un niño de 20 años. Y si lo elijo, pues bien elegido está. Si lo elige esa congregación, bien elegido está. Pero ahora que venga un circuito cada 6 meses y mirando tu tarjeta de servicios, de nombre, y que la congregación no diga ni pío, y que ese anciano sea a partir de ahora la autoridad en esa congregación, quieras tú o no, pues hombre, pues me parecía bien antes lo otro, la verdad. 1944 a 1945. Se aclara nuestra postura bíblica sobre la santidad de la sangre. Se aclaran entre ellos, porque 2 añitos para aclararse es que se aclaran entre ellos. 52. Se destaca la importancia de la expulsión. 1956. Se entiende mejor que el matrimonio es una unión sagrada. Y antes del 56, ¿qué era? Ah, bueno, es verdad, porque los presidentes que teníais con las mujeres les gustaban todas menos la suya, ¿no? Entonces, a lo mejor a partir de ahí dijeron, oye, chicos, relajaos, abrocharos la bragueta, que vamos a mantener un poco la compostura, joder. A lo mejor a partir de ahí, venga, vale, sí, es verdad. La mujer de uno es de uno para siempre, vaya por Dios. 1972. Hola, José Dora. Las congregaciones Claridad, que te sea leve. Comienzan a ser dirigidas por un cuerpo de ancianos nombrados teocráticamente. Claro, teocráticamente significa por como te diga... O sea, una
una teocracia es algo que se rige por las reglas de Dios. Pero claro, no viene Dios a decirte sus reglas. ¿Quién viene? Pues el iluminado que dice que me ha hablado Dios. Estas son las reglas. O sea, teocracia es la dictadura del tío del iluminado. En general, ¿vale? Teocráticamente, una palabra, teocracia, que no sale en la Biblia, que nunca se menciona y que es el modelo de gobierno de las congregaciones. 1973. Se entiende que el consumo de tabaco es un pecado grave. 1976. Se dan instrucciones sobre qué tipos de trabajo son aceptables para los cristianos. O sea, esto se dan instrucciones sobre qué tipo de trabajos son aceptables para los cristianos. ¿Dónde viene en la Biblia? O sea, estos son allanamientos de Jehová de su camino, según ellos, ¿no? Pero ¿dónde viene en la Biblia? Oye, que tú no puedes ser policía. Tú puedes ser policía, pero en tu congregación. Puedes putear a los tuyos, pero no puedes dirigir el tráfico, porque vaya que dirigiendo el tráfico tengas que usar un arma y matar a alguien. Aquí solo mata Jehová, ¿vale? El único autorizado de matar es Jehová. Y en el Viejo Testamento usaba a gente para matar, pero ahora últimamente los mata él. Y no los mata, además. Así que si no los mata Jehová, imagínate tú. Pero vamos, a partir de lo del tabaco, que tampoco lo viene en la Biblia, estos son interpretaciones, y recordemos, interpretaciones que tú no puedes protestar, ¿eh? Tú no puedes tener otro punto de vista acerca de, si yo lo interpreto así, esto es la ley, esto va a misa, literalmente. Esto va a misa, lo que digo yo es la ley. Y si tú protestas, vas a la calle. ¿Y qué pasa? Que justo 20 años antes se había aclarado que la expulsión era algo muy importante. Así que vas a la calle con unas consecuencias muy parecidas a las actuales. Así que te jodes. Tú aquí a tragar, ¿vale? A tragar mi interpretación, que ellos no lo sabían, pero que irían cambiando con el tiempo, como estamos viendo aquí. Que es que se van cambiando con el tiempo. Mi interpretación es la ley mientras dure. Luego vendrán otras leyes. 2000. Se analiza en detalle el uso de fracciones sanguíneas. A ver, eso, lo de la sangre, o sea, entre el 45 de la santidad de la sangre se declarará santa toda la sangre, joder. Si Emma es santo, será también santo su ojo. O si me saca un ojo, el ojo deja de tener santidad. Con la sangre igual. Sí, puede usar la sangre, pero ojo con las fracciones que vienen en la Biblia. ¿Dónde? No lo sabemos. En fin, paranoia. 2006 y 2012. Se deja muy claro que ver formas repugnantes de pornografía es un pecado grave. Vale, pero es que hay formas de pornografía que no son repugnantes. Hay pornografía que a mí no me gusta, eso es verdad. Porque digo, esto es demasiado para mí. No me gusta, no va conmigo. Pero si no es repugnante, ¿está bien aceptado? No sé. Yo diría que sí. De vuelta al artículo. El camino de la santidad sigue abierto. Párrafo Abierto 16. hasta el amanecer. Pregunta. ¿Qué trabajos de mantenimiento se han hecho en el camino de la santidad desde 1919? No, eso no se puede ver, por Dios. Para que un camino se mantenga en buen estado, necesita mantenimiento. Desde 1919, se han hecho trabajos de mantenimiento en el camino de la santidad para que más personas puedan salir de Babilonia la Grande. Madre mía. El recién nombrado esclavo Esto es algo que está sacado, o sea, esto claro, viene en la atalaya. Luego ellos se refieren a la atalaya para dejarte claro esto, en plan de camino de la santidad. En 1919 el esclavo. Y esto es un cimiento para otro discurso donde dice, y vemos que el esclavo que empezó en 1919 el camino de la santidad, como bien decía la atalaya, o sea, escriben un artículo para que luego sus atalayas futuras se basen en este artículo. Que es lo que siempre hacen los testigos, ¿no? Escribir una soplapollez y luego dejarla clara y más adelante me baso para darle poder a mis palabras en este artículo que me he fumado yo. Esa es la estrategia testiguil. Es algo maravilloso. y prudente puso manos a la obra. En 1921 publicó El Arpa de Dios, un libro pensado para ayudar a la gente a conocer las verdades bíblicas. Un libro que ayudaba a conocer las verdades. Se supone que la verdad bíblica no cambia porque es verdad.
Y ese libro que ayudaba a ver las verdades bíblicas ya es apóstata. Lo que enseñaba ahora es mentira. Ver porno es como ver a Sofía y Calea. Aprendes con los visuales. Así es. Muchas veces tomas nota. Se distribuyeron casi 6 millones de ejemplares en 36 idiomas y muchos aprendieron la verdad gracias a esta publicación. Publicación apóstata. Y hace poco salió el manual de estudio Disfrute de la Vida, que está siendo muy útil para dar cursos bíblicos. No es lo que dicen vuestros números. De hecho, estáis dando muy poquitos estudios, ¿eh? 2 millones menos que en 2020, más concretamente. Durante los últimos días, Jehová ha utilizado a su organización para seguir dándonos alimento espiritual que nos ayuda a continuar por el camino de la santidad. Isaías 48:17 dice: Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Isaías 60:17 dice: Traeré oro en vez de cobre, y plata en vez de hierro, cobre en vez de madera y hierro en vez de piedras, y nombraré a la paz como tus supervisores y a la justicia como tus encargados. Me perdí un poco en este texto. Párrafos 17 y 18 pregunta: ¿a dónde lleva el camino de la santidad? Por así decirlo, cuando alguien acepta estudiar la Biblia, se le abre la oportunidad de andar por el camino de la santidad. Algunos solo recorren una distancia corta porque deciden abandonarlo. En cambio, otros están decididos a seguir andando hasta llegar a su destino. Pero ¿cuál es? Pero estudiar la Biblia con ellos, no estudiar la Biblia. Y no es estudiar la Biblia. Cuando alguno decide estudiar la Atalaya y sus publicaciones, ¿vale? Que es que aquí hay que tener cuidado. Ese destino. Para quienes tienen la esperanza celestial, el camino de la santidad lleva al paraíso de Dios en el cielo. Y para quienes esperan vivir en la tierra, el camino lleva al final del reinado de 1000 años de Cristo, cuando todas las personas serán perfectas. Pues si son todas las personas perfectas, al final del camino, o sea, es que el que piense que tú entras al paraíso y el día siguiente tú ya eres perfecto, no. Tú vas siendo perfecto poquito a poquito. Dices, uy, cada vez me duele menos el menisco. Antes me subía por aquí un ardor, me subía una rescordera, como dice mi cuñado. Cada vez que como queso fresco. Y ahora no necesito ni sal de frutas, ni almas. Uy, a las niñas les bajará la regla. Pues a lo mejor le baja, pero sin dolor. Una regla perfecta. Una regla que haga plum, manchita y se acabó la regla. Porque no va a haber dolores. Las reglas ni se van a enterar. Van a decir, escucha, si estoy aquí chorreando, no me había dado cuenta. Claro, como no me duele. Cuando al final de los 1000 años seas perfecto, 1000 años para hacerte perfecto. Porque Dios es así, lentico, lentico. ¿Cuánto necesita Dios para hacer las cosas? 1000 años. Para hacerte perfecto, 1000 años. Pues cuando terminen los 1000 años, Jehová se supone que soltará de nuevo a Satanás. Eso lo dicen las religiones milenaristas, no todas. Si sueltas a Satanás y son todos perfectos, ¿para qué lo sueltas? Termina ya, tío. Termina ya de una vez, ¿no? Digo yo. Y cagar perfecto, que nadie se ensucie, efectivamente. O podemos hacer como hace mi gata muchas veces, que la veo arrastrando su ojal. No van a menstruar. Yo creo que no. Quizás ni exista la menstruación, pero la menstruación, si no existe la menstruación, no hay ovulación. Por lo tanto, no hay procreación de la especie. No sé, a lo mejor no te duele. Ya está. Si usted está andando... Igual que un parto. O sea, las mujeres parirán en plan como cuando escupes un chicle. ¡Fu! Y hace el médico... ¡Lo tengo! Eso es el cordón umbilical, porque no va a haber tijeras, no va a haber armas, y una tijera se puede usar como un arma. Así que... Aquí tienes a tu hijo. ¡Fu! ¿Pero cómo me lo tiras así? ¿Cómo me lo tiras así? No, si no se va a morir, si es perfecto.
jugando con tu hijo al baloncesto. El parto va a ser genial. ¿Puntos? No. No hace falta. Se te ha vuelto a cerrar y estás listo para volver a usar. Es como si no se hubiera estrenado nunca. Lavar y estrenar. Por él, no mire hacia atrás. Siga adelante hasta completar su viaje hacia el nuevo mundo. A todos les deseamos buen viaje. Oh, como mi gasolinera también cuando le cojo la manguera. ¿Qué respondería? ¿Qué era el camino de la santidad en el caso de los judíos y qué implicaba para ellos? Bueno, implicaba una cosa maravillosa. Ahora vamos tampoco a hacer las preguntas de repaso. Nos hemos enterado muy bien. Estudiazo de la atalaya, amigos. O sea, esto, como digo, el cuadro es una... Decir, mira, pues sí, todo esto nos hemos equivocado y ya está. Aceptarlo, ¿vale? Lave y vuelva a usar, efectivamente. Así que un estudio de la atalaya que a mí personalmente me ha encantado y espero que a vosotros también. Dice, creo recordar que en el paraíso todos hablaríamos hebreo. Pues ir poniéndose en marcha porque el hebreo hay que aprenderlo. Es que creo que Jehová, yo también lo había oído. Buen viaje, lo que dicen los drogadictos antes de chutarse, efectivamente. Buen viaje, flash. Wow. Sí que tenía entendido que Jehová, claro, como dividió las lenguas en la Torre de Babel, porque no quería que una torre llegara al cielo, y ahora hay edificios muchísimo más altos que la Torre de Babel. Incluso se ha subido al cielo literalmente con satélites, y resulta que allí no había nada, era espacio y más universo, increíblemente. Pero bueno, Jehová lo de los satélites sí lo ha permitido. El otro edificio no. Y sí que oí que cuando nos iba a rejuntar a todos en el paraíso, íbamos a volver a hablar todo el mismo idioma y muy probablemente el hebreo, el arameo o alguno de esos, ¿no? Al igual que también íbamos a ser todos hombres blancos. Porque las mujeres, evidentemente, no son perfectas. Es más perfecto un hombre. Y los negros, pues todos sabemos que los negros son la marca del pecador. Hay un tonto que se ha enfadado conmigo, dice Gerard. Si lees enteras, lo suelta para dar la última oportunidad para aquellos que todavía no son fieles a Jehová. Y si lees un poco y respetas un poco, son muy pocos los que caerán y luego se destruirá a Satanás. Respeta y saca otro contenido, ignorante, que sandeces, te bloqueo. Antes de que te vayas, disculpa, antes de que te vayas, toma, te lo regalo.